Buenas noches a todos. ¿Quieren por favor abrir sus Biblias al libro de Hechos? Estamos en Hechos 4, capítulo 4. Y los versículos que voy a leer es desde el 23 hasta el 28. Hechos 4, 23 al 28. Si quiere por favor seguirme al mismo tiempo que voy leyendo. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Al que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿Por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían destinado que sucediera. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque otra vez volvemos a la meditación de tu palabra. Gracias porque podemos abrirla y entenderla, porque nos has dado tu Espíritu y te pedimos, Señor, que hoy nos des ese entendimiento, esa claridad, nos ayudes a no solamente entenderlo, sino a ser transformados. Esa es lo que tú prometes en tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz, es cortante, nos muestra lo que hay por dentro y nos muestra nuestros errores, porque Señor, hemos creído, como ahora escuchamos en los bautizos, cosas que no son verdad y nos has dado la sana doctrina y te damos gracias por ello, que nos has dado, Señor, de tu Espíritu y nos muestras día a día verdades. Y eso es lo que queremos hoy, Señor, conocer más acerca de ti y por encima de todo de tu Hijo Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz. Gracias te damos, te pedimos esto en el nombre de Él. Amén. Si recuerdan, esta porción de la Escritura es una cita al Salmo 2. Y el texto es también una oración de estos primeros cristianos que se encontraban en persecución o los estaban persiguiendo, se estaban enfrentando a esto y por eso están orando. Y noten que el rechazo del que habla el Salmo 2, el salmista allí, se aplica aquí a Cristo, porque se enfurecieron los gentiles, dice el texto 27, y los pueblos tramaron cosas vanas. Ese es el Salmo 2. Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Y noten el 27, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y cuando leemos este texto vemos que todos los gobiernos se están uniendo contra el ungido, es decir, Cristo. Y de repente se refiere a que esa persecución, noten el versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y llamo su atención a estas palabras porque son cruciales para el entendimiento de la fe cristiana. Esta persecución está bajo el propósito de Dios. Y hoy quiero que entienda que todo está bajo su control, todo está bajo la perfecta, soberana voluntad de Dios. Y déjenme les explico a qué me refiero. Y espero que preste atención y que no se distraiga. Yo sé, están cansados, es un día pesado, pero les voy a hablar de algunas cosas que quiero que presten atención. Y lo primero que quiero que recuerden es el día de Pentecostés. Pedro ese día se pone de pie y comienza a predicar. Y en su predicación hace una exposición de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo hace el mismo Pedro en el incidente de la curación del hombre cojo en la puerta de la hermosa del templo. En ese momento comenzó Pedro a predicar y a explicar que este hombre no había sido sanado por él, Pedro, ni por Juan,
sino por este Señor Jesús que había sido crucificado. Y Pedro hace esto mismo después frente al Sanedrín. Esa es su predicación. Note lo que dice Pedro en versículo 11 del capítulo 4. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros. Esto es lo que está predicando él. Por vosotros los constructores, pero ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Esa es la predicación de la cruz. Así que en el momento en que la iglesia comenzó a predicar y a enseñar, predicó a Jesucristo y a Él crucificado. La cruz es el corazón mismo del mensaje cristiano. Y aquí, en esta oración que están haciendo los apóstoles, vemos este patrón de nuevo. Luego, cuando vemos a Pablo, encontramos que él también predicaba la cruz. Si lee el sermón de Antioquía en Pisida, en Hechos 3 se encuentra que él expone allí la cruz. Y siempre lo hizo. Ese es el mensaje de Pablo. Y tenemos una frase memorable en la primera carta de Pablo a los Corintios. Primera de Corintios 2:2 dice él: pues nada, dice él, me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. Aquí Pablo, ¿de qué va a predicar? ¿Cuál es el corazón del evangelio? Es Jesucristo. Jesucristo y el crucificado. Y en el capítulo 15 de la misma carta de Pablo a los Corintios, Pablo nuevamente recuerda a los cristianos que el mensaje que les ha predicado, en primer lugar, es un mensaje de la cruz. Ahora os hago, dice él, saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Y el versículo 2 del 15 es: por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayas creído en vano. Luego el versículo 3 dice: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y luego, de nuevo, en la segunda carta a los Corintios, Pablo vuelve y lo dice: por tanto somos embajadores, dice en 2 Corintios 5:20. Somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación, 2 Corintios 5:19. Este es el mensaje. Ese es el mensaje de la fe cristiana. Este mensaje es crucial entenderlo. Y la iglesia primitiva siempre lo puso en el lugar de mayor preeminencia. El apóstol Pablo, de hecho, usa imágenes impresionantes en las que se compara él mismo con un cartel. Él dice: Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado, literalmente puesto en una pancarta: crucificado entre vosotros, Gálatas 3:1. Siempre la muerte del Señor Jesucristo es el mensaje, y nunca ha habido un periodo de avivamiento y de reforma de la iglesia si no se predica la centralidad y la naturaleza crucial de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por lo tanto, llegamos a la conclusión, por lógica, que usted es o no cristiano dependiendo de la visión que tenga acerca de la cruz. No interesa si se llama cristiano, asimismo. No importa la bondad o la maldad en su vida. No estoy interesado en ninguna experiencia que pueda haber tenido. No. Lo que importa es qué entiende usted acerca de la cruz. Esa es la prueba de fuego. Y esto es de lo que nos habla el texto, de la cruz y de cómo entenderla. Por eso nosotros hacemos los cursos de bautismos, para dejar claro a los aspirantes al bautismo que es Cristo y este crucificado el que
lo que debe entender. Y le pedimos que escriban su testimonio, porque queremos ver, entender cuál es su visión de Cristo, de la cruz. Si su testimonio no es claro, eso levanta una bandera y queremos entrevistarle para saber más acerca de su visión de la cruz, porque esto es clave. El testimonio demuestra exactamente dónde están. Si juzga su cristianismo por cualquier otra cosa, no va a tener claridad. La cruz y su entendimiento es clave. Y el mundo ha rechazado la mayor parte de lo que afirmamos acá. Pero hay una cosa que no pueden rechazar, es la muerte de Jesús en la cruz en el Monte Calvario. ¿Y cuál es el significado? Veámoslo juntos. Pero antes, quiero que entendamos qué sucedió allí en la cruz. Déjeme darle algunas posiciones. Hay muchas posiciones de aquellos que se llaman cristianos, algunas muy comunes, otras no tanto. Posiciones que pensamos que no son correctas y hasta puede llevarle a proclamar herejías si las toma. Hay muchos que piensan que lo que sucedió en la cruz es un rescate. Ellos dicen que hay una batalla cósmica entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Y Satanás, como ha mantenido a la humanidad cautiva bajo pecado, ellos dicen que Dios, con el fin de salvar a la humanidad, Dios tuvo que rescatarla de ese poder de Satanás. ¿Y cómo lo hizo? Entregándole a Jesús a Satanás, en un intercambio por las almas que se encontraban en cautiverio. Y los que afirman esta posición dicen esto porque Mateo 20:28 dice, para dar su vida en rescate por muchos. Entonces utilizan ese texto para eso. Y Cristo es el vencedor, sí, y la expiación o la cruz de Cristo logra la victoria, es cierto, sobre las fuerzas cósmicas del pecado, sobre la muerte, el mal y Satanás. Y es cierto que Cristo dio su vida en rescate por muchos, y su muerte ciertamente desarmó todos los poderes de la oscuridad, como dice Colosenses 2:15, y es cierto que la cruz dejó al diablo sin poder, porque anuló mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, Hebreos 2:14, pero su problema de esta posición, el problema de esta posición, gracias, es que se le da mucha fuerza a Satanás, de las que en realidad tiene. Satanás nunca ha estado en la posición de hacer demandas de rescate a Dios. Además, no es la exigencia de Satanás la que lleva a Jesucristo a la cruz, es la santidad de Dios la que demanda la cruz. Nada tiene que ver con la supuesta soberanía de Satanás. Y por otro lado, lo que requiere que se pague una justa pena por el pecado es la santidad de Dios. La Escritura deja eso claro, que Jesús pagó el precio en la cruz a fin de rescatar a los pecadores del justo castigo de esa santa ira de Dios. Romanos 5:9. Lo que aquí afirmamos es que Dios, o que Jesús, mejor, Jesús nos salvó de Dios. Eso es lo que afirmamos. Nos salvó del Dios mismo, de la ira de Dios, no de Satanás, sino de Dios mismo. No solamente del poder del pecado y Satanás. Como resumen de esta posición, la visión del rescate, de la expiación, se basa en una idea, en la idea de que la humanidad estaba atrapada en el poder del pecado. Y la muerte, debido a la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, había llegado. Y Jesucristo se presenta como el rescatador, que paga un precio para liberar a la humanidad de esta condenación. Esa es esa posición. Por otro lado, hay otras personas que siguen otra visión, la visión que proclamaba Anselmo de Canterbury. Este hombre vivió del 1022 al 1109. Él decía que la muerte de Cristo es la satisfacción al Padre por el pecado. Y en cierto sentido es así. Sin embargo, Anselmo se centró más en la noción de satisfacer la honra herida de Dios. Él pensaba que la cruz
satisfacía a un Dios herido y no un aplacamiento de su justa ira. Él pensaba que así era. Desde luego es verdad que los hombres menosprecian la gloria de Dios cuando cometen pecado. De hecho, el pecado es sinónimo de no honrar a Dios y de no agradecerle, Romanos 1:21. Es sinónimo de destituir a Dios de su gloria, Romanos 3:23. De esta forma, cualquier visión apropiada de la cruz debe incluir la reivindicación de la justicia de Dios y la restauración de su honor. Sin embargo, Cristo cumplió esta vindicación de la justicia de una forma especial que debe ser incluida en el entendimiento de la cruz. ¿Qué es lo que sucede ahí? La vindicación se da al convertirse Jesús en un sustituto de los pecadores y de soportar en su cuerpo el castigo que su pueblo merecía justamente. Primera de Pedro 2:24. Jesús se presenta como la propiciación de la ira santa. Y así Dios se ha manifestado como justo, a la vez justificador de aquel que tiene fe en Cristo. Y para entender mejor esta posición, piensen en la cruz y en una balanza. La cruz es, por supuesto, donde Jesucristo fue crucificado. Y ahora, al lado, hay una balanza. Esta balanza simboliza la justicia y el equilibrio. Esa es la posición. En un lado de la balanza está un montón de pecado de toda la humanidad, un montón de pecado allí. Y del otro lado se coloca la figura de Jesucristo, simbolizando el sacrificio. La balanza entonces se equilibra según esta posición, indicando que el sacrificio de Jesucristo iguala y satisface la demanda de justicia divina por los pecados de la humanidad. Y ese es el resultado de la cruz, una satisfacción. De este lado está el pecado y de este lado está Jesucristo allí. Esa es una posición. Nosotros no estamos allí. A partir de la cruz, la redención, el perdón y la reconciliación fluyen a través del sacrificio de Jesucristo. Algunos otros ven la cruz como una influencia moral. La obra de Cristo es un poco más que un hermoso ejemplo de amor y conducta cristiana sacrificial. Para los que creen esto, la muerte de Jesús no cumplió nada objetivo, porque Dios no exigió que se pagara nada. Eso es lo que ellos dicen. Dios estaba airado contra la humanidad, o no estaba airado. No había ninguna necesidad en absoluto de que su justicia fuera satisfecha. En su lugar, la muerte de Cristo fue un mero ejemplo de cómo debía actuar la humanidad. La cruz es la demostración de su amor. La muerte ganó los corazones de los pecadores impenitentes y así los atrajo a vivir una vida moral, un ejemplo, como la de Jesús. Pero mis hermanos, reducir la cruz a un mero ejemplo le resta su carácter de amor verdadero. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por nuestros pecados de forma objetiva y suficiente. Él apaciguó la ira de un Dios profundamente ofendido, un Dios que se convirtió en nuestro enemigo mortal por culpa de nuestro pecado, y eliminó así nuestra culpa y nuestra separación. No se pueden negar esas verdades fundamentales del pecado. No se puede negar la gracia inherente a la expiación sin socavar básicamente el Evangelio de Jesucristo. Para ilustrar esta visión, yo lo entiendo así. Piense en un camino de herradura por las trochas de algún lugar en medio de las montañas. Usted va desde la base hasta la cima y la vida le presenta una serie de desafíos morales. Subidas, hay rocas, hay baches que representan las dificultades, hay obstáculos que enfrentan todas las personas que tratan de vivir
de manera justa y moral, que tratan de seguir ese ejemplo, viviendo como Jesús viviría. Y hay subidas muy estrechas y empinadas, y al subirlas hay decisiones que hay que hacer. Andar por ese camino, no salirse del camino, es lo que ellos dicen. Andar siempre buscando el ejemplo, buscando la virtud, buscando la moralidad. Cada dificultad representa sus propias luchas, las tentaciones y decisiones morales en la vida. Algunas veces se enfrentan a dilemas éticos y se ven obligados a tomar decisiones que afectan su carácter y su relación con los demás. Al lado del camino, entonces, hay precipicios que representan esa caída en el abismo moral. Esos abismos simbolizan ese distanciamiento de los principios morales y se los separa de la bondad. Eso es lo que ellos piensan, es un caminar, es buscar la santidad en ese camino, que hay dificultades sí, pero en la medida que usted más o menos se mantenga, ahí va bien. Algunos humanos son representados enfrentando todos estos desafíos morales y los resuelven con éxito. Y a medida que van avanzando, van tomando estas decisiones y superan las tentaciones y las dificultades, lo que les permite alejarse de ese abismo moral. Y al final del sendero, hay un hombre allí que levanta los brazos con gestos de triunfo. Yo lo hice. Es un esfuerzo continuo por vivir una vida virtuosa. Y esa es la explicación o la expiación moral como un viaje ascendente hacia la virtud y la moralidad. Las decisiones éticas correctas permiten a las personas superar las tentaciones y evitar caer en ese abismo. Pero esto no es la única posición, hay otras posiciones. Y esta posición al final lo que está haciendo es permitiendo o diciendo que nosotros ayudamos de alguna forma en nuestra salvación porque estamos tomando decisiones morales correctas y vamos a llegar un día a la cima y todo va a estar solucionado. Pero hay otras posiciones acerca de la cruz, hay muchas, solo estoy describiendo las principales. Otros lo ven como una muestra de sufrimiento por los pecados en general. Y la cruz demuestra que se debe pagar un castigo cuando las leyes se quebrantan, esa es una posición, pero no una pena específica. Es simplemente, se quebrantó la ley, entonces tenía que morir Jesucristo. Nosotros decimos que Jesucristo murió por cada uno de nuestros pecados, todos, cada uno de ellos. Ellos dicen que la justicia de Dios no exigía en absoluto un pago por el pecado. Y al aceptar una mera muestra de sufrimiento, dejan con eso de lado la ley. Sin embargo, Jesucristo escogió, o Dios mejor, escogió castigar a Cristo para mantener el orden moral y el gobierno del universo, es lo que ellos dicen. El castigo de Cristo también actúa como un elemento disuasivo contra el pecado futuro, ya que muestra el temible punto hasta el que Dios llegará con tal de defender ese gobierno moral. Este es otro ejemplo de captar una parte de la imagen de lo que la cruz significó. Cristo pagó, de hecho, la pena por los pecados específicos de cada uno. Su sufrimiento no fue un mero ejemplo del rechazo de Dios hacia el mal, como si tan solo le repugnara el mal en general, pero lo tolera de alguna forma en conjunto. No, la justicia de Dios es meticulosa. En Cristo Él ha provisto un pago total suficiente para el pecado y por todos los pecados. Sin un pago particular por los pecados particulares, la justicia absoluta de Dios no se satisface. Y por tanto los pecadores no tienen esperanza de perdón. El único concepto de expiación que es justo con la revelación bíblica, es la sustitución penal.
Cada una de estas otras posiciones cometen o contienen alguna verdad. Es justo afirmar que la muerte y la resurrección de Cristo derrotaron a la muerte y rescataron a los pecadores. Eso lo decimos y eso lo afirmamos. Sin embargo, debemos calificar que ese rescate lo pagó Jesucristo a Dios y no a Satanás. Entonces es correcto afirmar que la muerte de Cristo satisfizo la honra herida de Dios, pero debe rápidamente añadir que también satisfizo la justa ira y su justicia, mediante la provisión de un pago suficiente por el pecado. Además, la cruz es ciertamente un maravilloso ejemplo moral de conducta cristiana, pero nos quedamos cortos si no reconocemos que es mucho más que eso. Finalmente, la expiación fue desde luego un ejemplo de gobierno moral de Dios sobre el universo. Eso es lo que es la expiación, es un sustituto. Jesucristo toma mi lugar y paga por todos mis pecados. Sin ese concepto de la sustitución penal, todas las imágenes que yo tenga de la cruz no hacen justicia a los textos que encontramos en la Biblia, en donde vemos que Jesús es el portador de mi pecado. Él es el sustituto propiciador de la ira en el nombre de los pecadores. En su muerte, el Señor Jesucristo pagó la pena de todos nuestros pecados, de todos los pecados que necesitaban la ira de Dios o que merecían la ira de Dios. Mediante su sufrimiento vicario como sustituto, nuestro Señor Jesucristo satisfizo la ira de Dios. Dios aplicó su justa ira por nuestros pecados plenamente sobre este hombre, el siervo sufriente. Y Jesús cargó nuestros pecados por nosotros. El Salvador es Cristo Jesús. Él es el Cordero Pascual, quien no conocía pecado, pero fue hecho pecado por nosotros. Y por tanto, Él se convirtió en maldición y apaciguó la ira del Padre contra nuestros pecados. Y por ese sacrificio suficiente y la provisión de la justicia de Cristo a nuestro favor, nuestros pecados pueden ser justamente perdonados y nosotros ser reconciliados con Dios. Esto es fundamentalmente de lo que trata la cruz. No es una mera demostración del amor de Dios, no es solamente un ejemplo de ética cristiana, aunque también es ambas cosas. En el fondo, la relevancia de la cruz es que el Hijo de Dios inocente y justo cargó con todos los pecados de su pueblo. Fue aplastado bajo la ira del Padre y soportó el castigo en su lugar, quitando su pecado. Si se niega la naturaleza de la cruz, que carga con la ira y es sustitutiva, o no se enfatiza de la forma adecuada, se malinterpreta fundamentalmente el Evangelio. Esto es clave. Yo sé, esto de pronto para algunos ya los tengo fumigados, pero esto es clave. Esto es el centro del Evangelio, es ¿qué entiendo yo acerca de la cruz? Y lo que yo les digo es que en la cruz Jesucristo toma todos mis pecados. Él es mi sustituto, Él se lleva todos mis pecados, cada uno de ellos, y Él muere por ellos en la cruz para que yo pueda ser salvo. Eso es lo que sucede realmente en la cruz. Por eso es tan importante entenderlo, por eso estamos tomando tiempo para que lo mediten en eso. Y veamos algunas características de lo que sucedió en la cruz. En primer lugar, es exclusiva. Es una expiación exclusiva. Sí, su posición de que la sustitución penal es suficiente, va a tener que defenderla. Porque a lo largo de la historia es lo que la Iglesia ha venido haciendo. Siempre se ha tenido que defender esa doctrina sana, contra todos los ataques de la falsa enseñanza. A lo largo de toda la historia de la Iglesia, hombres que con su orgullo y jactancia piensan que son cosalvadores. El hombre cree que con su bondad
alguna medida de bondad en su vida, colabora en la obra salvadora de Cristo. Y los pecadores pueden y deben asociarse, piensan ellos, con el Salvador para efectuar su propia expiación. Y de ahí empiezan a salir todas estas corrientes contaminadas de todo tipo que nos llevan o que han llevado al mundo a falsas religiones, donde el hombre añade a la obra de Cristo su propia religiosidad y así asegura su salvación. Y hay muchos allí que creen que están obrando para que puedan ser salvos. Es lo que muchos teólogos hoy liberales afirman. El hombre, dicen ellos, es básicamente bueno. Y para ser aceptado ante Dios solo necesita responder a la influencia moral de la muerte de Cristo e imitar su ejemplo. Pero la obra es una obra exclusiva, es solo Cristo, no hay participación del hombre. El Señor Jesús, quien posee plenamente la naturaleza de Dios, Él es completamente Dios, Él afirmó: yo soy el Señor y fuera de mí no hay Salvador. Él es el único. Y yo soy el Señor, dice Isaías 42:8. Ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Él es el único Salvador, Él es celoso, como dice Éxodo 34:14, y no va a compartir con otros su gloria, que se le debe a Él por ser el Salvador del hombre. La expiación que Él efectuó es exclusiva. Nadie participa de ella, solo participamos de sus beneficios. Consumado es, dijo. Ese fue el grito triunfante desde la cruz. No comenzado es. Otra característica es que ya terminó, ha finalizado. Es una obra única y acabada e irrepetible. La Iglesia Católica Romana enseña precisamente lo contrario y degrada la suficiencia de la obra de Cristo al sugerir repetir ese sacrificio en las misas. Según la opinión de este Santo Tomás de Aquino, en cada misa Cristo también efectúa una actividad sacrificial real en cada una de las misas. Sin embargo, esto de la expiación no es algo que se repite, no son una serie de hechos sucesivos, es algo que sucede una sola vez y ya sucedió. Hebreos lo deja claro, porque convenía, dice Hebreos 7:26, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores, exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Eso lo está diciendo el autor de Hebreos, es una sola vez y ya está. Y luego, porque la ley, dice el versículo 28 de Hebreos 7, dice, porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Luego el mismo autor de Hebreos en el capítulo 9, versículo 11 dice, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido la redención eterna. Y luego él mismo, el autor de Hebreos 9:25 dice, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que ansiosamente le esperan. Y así tengo
Hebreos 10 al 14, que dice lo mismo, Hebreos 9, 25, todos estos pasajes explican que Cristo se ofreció una vez y para siempre, ya quedó finalizado. Sugerir otra cosa es impugnar el carácter de Cristo mismo, porque fue la debilidad de estos sacerdotes, porque ellos mismos eran pecaminosos, pecadores, y no podían presentar un sacrificio perfecto. Por eso era que cada año tenían que volver a presentar sus ofrendas, porque no era perfecto. Las personas no quedaban libres de pecado. Hoy nosotros no tenemos que hacer sacrificios, ¿saben por qué? Porque ya el sacrificio fue hecho una vez y para siempre. O si no, tendríamos que estar trayendo animales todo el tiempo y sacrificar los animales, si estuviéramos en el antiguo pacto. Pero ya no tenemos porque ya ese sacrificio está en Cristo. El Hijo el Hijo perfecto y santo recibe toda la ira y todo el sacrificio. Él es el sacrificio y su sangre es suficiente para limpiarnos a todos nosotros. Allí habían, si recuerdan, en el templo una serie de muebles. Allí habían varias cosas, los panes de proposición, el candelero, el arca, varias cosas estaban allí en el templo. Sin embargo, no había una silla. Pero lo que sabemos ahora es que Jesucristo, una vez que hizo ese sacrificio, se sentó. ¿Por qué no se sentaban los otros? Porque tenían que seguir sacrificando para poder expiar a las personas en ese momento. Ahora, cuando Cristo ha hecho el sacrificio, Él se sienta, porque ya no es necesario. Cristo entra al tabernáculo perfecto, no hecho con manos, y ofrece un único sacrificio y se sienta, dice Hebreos 10, 12, porque su ofrenda no era como la de los sacerdotes. Él no presentó la sangre de toros y machos cabríos que nunca podían quitar el pecado de los pecadores, sino su propia sangre preciosa, mediante la cual asegura una redención eterna. Así es. No podemos, estos son los textos, esa es la realidad. No podemos cambiar estos textos, esto es lo que sucede. No tiene que repetirse ese sacrificio. Qué doctrina tan perversa, que le quita a Jesucristo el Salvador todo su poder, porque Él lo hace allí. No hay más ofrenda por el pecado. Si quedara una ofrenda por hacer, no habría perdón de pecados. Finalmente, la suficiencia de la expiación se establece en su eficacia. Es decir, al morir Él en la cruz, Cristo ha salvado realmente a su pueblo. Esto es real. Él no vino a realizar una salvación hipotética, algo posible o meramente disponible, sino Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. De verdad lo hizo. Él no vino a hacer que los hombres fueran redimibles, sino vino a redimirlos verdaderamente. No murió de forma potencial, sino Él murió de forma real. Y por tanto, no efectuó una expiación provisional, sino efectiva. Cuando el Señor de gloria se preparó para entregar su espíritu, Él sabía que había cumplido la obra, que había llevado a cabo la obra y declaró: consumado es, ya está, es efectiva. Juan 19:30. La redención se había realizado. Nuestro sumo sacerdote ha efectuado de verdad la purificación de los pecados una vez y para siempre. El buen pastor ha quitado de verdad los pecados de sus ovejas y ha cargado todos esos pecados sobre sí mismo en su cuerpo. Así es. Con estos pasajes, mis hermanos, declaramos que ese cumplimiento es eficaz. Gálatas 3:13, Hechos 20:28, Apocalipsis 5:9, Romanos 3:25. Todos estos pasajes nos muestran que esto cumplió lo que prometía. Y traer cualquier concepto de potencialidad, fuerza
a tener una teología que no sale de las Escrituras. Y noten algo adicional, que es aún más importante a tener en cuenta en su entendimiento de lo que sucede en la cruz. Noten el versículo 28 de Hechos 4:28 dice: para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Pedro lo dijo en el día de Pentecostés, y ahora escúchelo años más tarde, cuando escribe la epístola como anciano. Dice: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Sí notan? ¿Fue la cruz un accidente? ¿Fue la cruz una sorpresa? ¿Fue la cruz algo que podía no haber sucedido? ¿Que podía no haber, sí, que no tenía por qué haber sucedido? ¿Es la cruz simplemente algo que Dios usa? No, la cruz fue planeada, preordenada antes de que el mundo fuera creado, antes de que el hombre fuera hecho. Dios había planeado la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz. Esa es la explicación, y estos primeros creyentes lo habían visto. En el antiguo pacto quemaban las ofrendas y hacían sacrificios, y el cordero era sacrificado y ofrecido tanto por la mañana como por la tarde. El sacerdote colocaba sus manos sobre la cabeza de un animal, matando al animal, recogiendo su sangre y presentándola, y siempre este énfasis en la sangre. ¿De qué se trata? Se trata de una profecía. Dios ha planeado la muerte de su Hijo en la cruz y estaba preparando a la humanidad para ello, especialmente a su pueblo. Estos sacrificios y ofrendas del Antiguo Testamento son solamente sombras, tipos, profecías, llámela como quiera. Eso solamente era para mostrar la cruz. Todos ellos no son nada en sí mismos, por así decirlo, pero apuntan a la cruz. Dios le estaba diciendo a la gente que iba a sacrificar a su Hijo. Luego vemos a los libros proféticos del Antiguo Testamento. Cada capítulo o en cada libro encontramos algo de esto. Simplemente piense en el capítulo 53 de Isaías. Allí los términos son claros. Isaías profetizó la muerte del Hijo de Dios en la cruz. Sin embargo, esas personas inteligentes en la iglesia nos están diciendo que es un accidente. ¿Cómo así que es un accidente? ¿Que es un ejemplo? No, Él tomó nuestros pecados en la cruz, es claro. Dios no solo planeó la cruz, sino que informó a esta raza de personas Él informó a todo el mundo de esta cruz. Este es el centro del cristianismo, la cruz de Cristo. En el Nuevo Testamento volvemos a encontrarlos. El primer predicador que encontramos allí es Juan el Bautista, ¿lo recuerdan? Un hombre extraordinario. Allí lo vemos un día de pie con dos de sus discípulos. De repente viene Jesús de Nazaret y de inmediato dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero, el propio Cordero de Dios, el Cordero que Dios ha provisto. No el Cordero provisto por los sacerdotes en el tabernáculo y en el templo. No, aquí está el propio Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El primer predicador, el precursor, pone su dedo en él, lo muestra. Ese es el significado. No es un accidente, no es una acción humana, sino el plan predeterminado de Dios. La hora ha llegado y está a punto de suceder. Y luego, cuando leemos la propia enseñanza de nuestro Señor en los Evangelios, lo encontramos diciendo: como Jesús levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre debe ser levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él está diciendo allí en Juan 3, 14 y 15 lo mismo. Nuevamente dice en Juan 12: ha llegado la hora.
de que el Hijo del Hombre sea glorificado. La hora, vamos a hablar de la hora más adelante, pero preste atención a esa expresión. Había venido una hora, hay una hora determinada, y así leemos que Él puso su rostro, porque la hora había llegado para ir a Jerusalén, Lucas 9:51. Sus propios amigos trataron de detenerlo, pero no podían, porque la cruz debía llegar. Esto de la cruz es fundamental, mis hermanos. Cuando recibió un informe de que Herodes estaba conspirando para matarlo, y le dijo Jesucristo, id y decirle a ese zorro, yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día cumplo mi propósito. ¿Sí lo notan? Lucas 13:32. Sabía exactamente dónde estaba. Y como hemos visto, allí estaba, en esa agonía, en el jardín de Getsemaní, porque él sabía lo que se venía y le pregunta al Padre si esa era la única manera. Entonces le dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Sus últimas palabras en la cruz son, consumado es. Lo que tenía que haberse hecho se hizo. Luego murió, ellos lo enterraron, pero resucitó. Y aquí lo encontramos apareciéndose repentinamente a hombres en ese camino a Emaús. Están estos hombres deprimidos y dicen, pero nosotros esperamos que Él que iba a redimir a Israel, que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Así es. Entonces Jesús le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo, noten, no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Luego les explica todo lo de la muerte. Él debería haber muerto. Esto es lo que nos está diciendo el texto. Había sido profetizado. Lea ese capítulo, ese último capítulo del Evangelio de Lucas y verá cómo todo esto se da en el aposento alto. Allí, cuando Él está ahí, Él le habla, abre el libro de Moisés, los salmos, los profetas, y se mostró en ellos, en cada uno de ellos. Él mostró que tenía que morir y resucitar, y que todo era parte de este plan eterno, de este plan de Dios. Cuando lee el resto del Nuevo Testamento y las epístolas, se encuentra que todos dicen exactamente lo mismo. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esas son las palabras de Pablo. Ya hemos leído las palabras de Pedro. Dice Pedro que los profetas habían investigado esto, pero no lo entendieron cuando escribieron acerca del sufrimiento de Cristo y la gloria que seguía. No lo entendieron, pero lo escribieron y lo estaban investigando. Los ángeles también estaban investigando esto. El autor de la epístola de los Hebreos lo expresa de esta manera, lo dice así, en Hebreos 2:8, dice, todo lo ha sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a Él, no dejó nada que no sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a Él, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Por eso vino Jesucristo, por eso nació Jesucristo, por eso se profetizó que Él iba a ser, para que gustara, para que saboreara la muerte por todos nosotros. Y no es un accidente. Él vino al mundo para poder morir. Esa es la enseñanza bíblica. Y eso es lo que estos hombres están resumiendo en su oración. Eso es lo que están diciendo en su oración. Hombres hacen las obras, pero todo es el propósito de Dios. A Él lo mataron, pero todo es el propósito de Dios. Es Dios quien trajo a Jesús allí, es Dios quien lo planeó. Todo esto se planeó antes de la fundación del mundo. ¿Por qué Él envió a su Hijo a morir? A su Hijo unigénito a morir. Esta es la verdad más profunda que existe en el universo. Él se llevó mis pecados, cada uno de ellos se los llevó a esa cruz.
Y por eso es que somos salvos. No hay otra. Solo hay una respuesta. Él lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Porque es Dios. Así lo hizo. Siempre hay que comenzar con Dios. La mayoría de nuestros problemas se deben a que no conocemos a Dios, que no conocemos a Cristo, que no conocemos la obra de Cristo. Pensamos que es como nosotros, pero no lo es. La cruz sucedió porque Dios es Dios y así lo diseñó. Eso significa que Él es justo, Él es santo. Significa que Él es verdadero, que Él es verdad. El hombre, el pecado del hombre, confronta a este Dios eterno con un problema. ¿Cómo puede un Dios santo y justo y recto perdonar a los pecadores? Solamente a través de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que nos dice la palabra. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El pecado debe ser castigado y Dios lo ha hecho. Lo ha dicho, lo ha hecho y no cambia. Esa es su ley. Porque Él es el Padre de las luces en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Dios es Dios. Y lo que Dios dice es eterno. Puede tratar de modificar su ley, pero no va a cambiarla. Dios no puede mentir. Es lo que sucedió. Él es el que lo ha hecho. La paga del pecado es la muerte. Y todo aquel que estás en Cristo, eso es lo que recibe. Así que ahí está el problema. ¿Significa eso que toda la humanidad va a ser condenada a la muerte? No. Si toda la humanidad, si toda la humanidad fuera condenada a la muerte, el diablo habría triunfado, pero no es así, porque hoy nosotros estamos en Cristo, pues por la ley no pudo hacer, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó el pecado en la carne. Solo hay una cosa que puede hacer Dios, y lo digo con reverencia, y es lo que Él ha hecho, que es enviar a su Hijo unigénito al mundo para que sufra la muerte, y para que por esa muerte todo hombre que en Él crea viva. El Hijo de Dios tomó nuestros pecados. Jehová ha puesto sobre él la inequidad de todos nosotros, Isaías 53:6. Dios debe castigar el pecado y Dios lo ha castigado en su Hijo. Así es, mis hermanos. No hay otra razón. La muerte del Señor Jesucristo es el único camino de salvación. La única manera que incluso Dios puede perdonarnos. Es la única manera. Esto es lo que hace cristianos a hombres y mujeres que crean en esto, que se den cuenta de que el Hijo de Dios murió y tuvo que morir por sus pecados para que pudieran ser perdonados. Los cristianos dicen con el apóstol Pablo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto debe quedar claro en la mente de todos. Yo espero que en vez de haberlos enredado más, les haya dado claridad. Es mi esperanza, si no, pues ahí vamos a seguir meditando en esto, porque quiero que les quede claro la importancia de la cruz y lo que Él hace en esa cruz, porque no hay forma de tener la salvación a menos que sea a través de esa cruz. Bueno, vamos a orar. Gracias, Padre, porque tu cruz es la que nos da un entendimiento claro de lo que sucedió ese día, Señor. Gracias porque en esa cruz, y nosotros después de más de 2000 años la vemos, nos damos cuenta, Señor, de la importancia. Gracias por tu palabra que nos muestra lo que eso significó. Gracias que hoy, Señor, podemos descansar en que todos nuestros pecados, así sean los más pequeños, han sido puestos en Cristo como nuestro sustituto, como uno que ha tomado cada uno de nuestras faltas y inclusive las que todavía vamos a cometer en el futuro.
las has puesto sobre tu Hijo unigénito. Gracias, Padre. ¿Y por qué lo hiciste? Te agradecemos también por ello, porque ese fue tu plan, porque tú eres Dios y así has decidido salvar a la humanidad, salvar a aquellos que ponen la fe en Él. Gracias, Padre, porque hemos podido presenciar los bautizos, lo que tú has hecho en la vida de estas personas y lo que continúas haciendo. Te agradecemos por esto, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a tener siempre una visión correcta de la cruz de tu Hijo y de nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.